Bueno, de nuevo seguimos realmente en este proyecto de Dios, desde el Rincón de la Fe. Un rinconcito que hemos creado para que cada uno se beneficie de lo que Dios nos está dando, de lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Y en este Rincón de la Fe estamos introduciendo diferentes enseñanzas y talleres. Por lo tanto, en este tiempo estamos trabajando con un taller para formar intercesores que se titula Se buscan intercesores. Dios anda buscando brazos, piernas, corazones más bien, que eleven su plegaria para que cambie el curso de la historia, para que el hombre vuelva a Dios. Ese fue el plan original del Señor. En un tema que estuve impartiendo, tomado del libro de Génesis, lo titulé Cambiemos nuestro vestido. Y me inspiré precisamente en que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos no tenían ninguna ropa, estaban completamente desnudos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían conciencia de pecado, no habían pecado. Por lo tanto, ante Dios les lucían tal y como es, limpios, ¿verdad? Y ese es el propósito de la vida del cristiano, volver a ser como Dios lo creó. Y cuando pecaron, entonces Dios tuvo que sacrificar un animal y darle la piel para cubrirlo. En ese momento, ellos se dieron cuenta que habían fallado, que habían traicionado al amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos comportamos así, como nuestros primeros padres en la fe? Que hemos traicionado a Dios de tal manera que tenemos que ponernos máscara, tenemos que revestirnos de unos tipos de ropaje y nos vamos adaptando al vestuario del medio ambiente que estamos. Si usted va, por ejemplo, a la playa, usted no va a ir con un smoking o un traje, ni corbata, usted se pone un traje de baño. Si va a jugar tenis, se pone su vestuario adecuado. Pues así, cada quien se va poniendo como el vestuario de acuerdo a su vida de pecado. Si va a un ambiente de borrachera, usted se arma y se pone una máscara de ser el más macho, o se cubre con un mundo de droga, y si está necesitado se busca un mundo vacío donde pueda traficar, donde pueda generar una riqueza rápida. Lo que quiere decir, Dios, yo voy a ser Dios, yo no te necesito, pero ¿sabe qué? Tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios espera, como la historia del hijo pródigo, que tú y yo y cada uno de nosotros volvamos a Él. Que pongamos nuestra mirada hacia Él. Porque dentro del corazón hay un vacío que solo ocupa Dios. Si hemos sido creados a su imagen y semejanza, cada quien anda y anhela dentro de su interior volver a ser esa criatura amada por Dios. Y por eso cuando el hombre no encuentra el camino, se refugia en muchas cosas. Se refugia en el alcoholismo, se refugia en la droga, busca esoterismo, se refugia en la santa muerte, en tantas cosas. Y es simple y llanamente como diciendo, me hace falta algo. Y ahora hay una tendencia de expresar en sus placeres externos, en su sexualidad, en su promiscuidad, llenar ese vacío. Y algunos adoptan la vida de la homosexualidad, la vida de los cambios de sexo, de intercambio de pareja, qué sé yo, tantas cosas que nos parecemos a los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Donde el hombre cayó tan bajo que hasta querían tener relaciones con un ángel. Pero el Señor nos invita, y qué bueno que existen estos talleres, porque de esta manera el Señor quiere que volvamos a Él y nos invita a que oremos. Por eso hoy quiero hablar de un tema dentro de este taller, de los requisitos o el requisito para ser un intercesor. Y muchos dirán, es muy complicado, ¿no? Mire, como dice ahí, el tema se titula, el requisito es conocer a Jesús. Jesús, ¿qué nos dice en el Evangelio de Juan? Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz. Me encanta. Y en uno de los programas decía, de Jesús está vivo, decía, miren, yo no sé si usted ha visto algún pastor. Yo estuve en Jerusalén, en la Tierra Santa, y vi esos rebaños de los pastores de ovejas, ¿verdad? Y andan, son como nómadas, ellos se van moviendo de lugar en lugar según donde haya pasto.
Por lo tanto, el pastor se ocupa de ubicar donde haya pasto verde, donde haya posibilidad de alimentar esas ovejas. Y como buen pastor, Jesús hace eso. Trata siempre de que nosotros encontremos lugar donde nos podemos alimentar. Pero también Jesús escucha tu dolor y tu valido, escucha tu sufrimiento. Por eso, para ser un buen intercesor, debemos conocer algunos requisitos también que caen dentro de este conocer a Jesús. Vamos a hablar en este programa, o en este tema, o en esta sección, que es el tema número 23, estos requisitos. Primer requisito, conocer a Jesús. Preguntémonos, y pregúntate tú. Yo siempre me pregunto, todos los días yo tengo esa lucha interna. ¿Conozco a Cristo? Y si no hay conocimiento de Jesús, no puedo hablar y no puede haber hablar de una relación con Él, y no puede haber tampoco una relación con Él. No es saber algo de Cristo, hay que conocerlo y estar cerca de Él, tener la experiencia de Jesús. ¿Qué es esto de tener experiencia? Bueno, el Señor se nos revela, el Señor se nos manifiesta, y parte de esa experiencia ocurre cuando oramos, intercedemos y vemos frutos abundantes de esa cosecha, de esa manifestación del poder de Dios. Mire, puedo contarle que he visto sordos escuchar, he visto paralíticos levantarse, he visto personas que llegaron con parte de su cuerpo, como dicen por ahí, muertas, fruto de un infarto o de un derrame cerebral. He visto personas ciegas abrir sus ojos. He visto personas oprimidas por el diablo ser liberadas. ¿Por qué? Porque al conocerlo, empezamos a tener esa experiencia de Él y Él se manifiesta. El mismo Jesús hoy nos pregunta y te pregunta a ti, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Como le preguntó Él a sus discípulos. Y muchos se pusieron a filosofar. Sin embargo, Pedro fue el único que acertó. Dijo, tú eres el Mesías. Por eso le dio esa respuesta. Jesús, aunque sus discípulos, ¿verdad?, convivían con Él, quería saber qué conocimiento tenían ellos de Jesús, si realmente le conocían. Yo creo que en este día Jesús también te quiere hacer esa misma pregunta, porque Jesús quiere saber si realmente tú le conoces, si yo le conozco, porque tengo que incluirme ahí también. Todos los días, como seres humanos que somos, pasamos por esa experiencia en que dudamos, en que estamos ahí, pero siempre esa voz interior nos grita y nos revela quién es Jesús y nos confirma de su presencia. Y eso es lo que nos está preguntando hoy Jesús. La respuesta de Pedro, ¿verdad?, fue muy contundente. La vemos en Mateo 16, y le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y eso, al responder, tú eres el Hijo del Dios vivo, nos lleva a conocerle. Primero, el conocimiento verdadero de Cristo, ¿cómo es? Es un conocimiento espiritual. ¿Qué le respondió a Jesús? Le dijo, Pedro, eso no te lo reveló la carne, eso te lo reveló el Espíritu. Quiere decir que si la palabra de Dios que nos es proclamada, esa palabra de Dios no nos es revelada por la acción del Espíritu Santo, entonces nos quedamos en pleno conocimiento. ¿Qué pasa? Mucha gente conoce por conocimiento. A veces yo voy a los lugares a predicar y veo tanta gente que han tomado tantos retiros, tantos cursos, y siguen engordando, pero no se definen, no se atreven ni siquiera a ir a proclamar la palabra de Dios, ni se atreven a ir a anunciarla a su propia familia, ni tomar la iniciativa de realmente hablarle del amor de Dios. Se quedan como anonadados, como encerrados en sí mismos. Yo digo, eso es engordar para sí, pero tienen que pedir el auxilio del Espíritu de Dios para que del conocimiento se pase a la revelación de que esa palabra haga vida y vida en abundancia. Y es cuando llega a esa palabra de Dios como un martillo que nos golpea,
arranca y golpea el corazón endurecido y reemplaza el corazón de piedra por un corazón de carne, y empezamos a descubrir ese amor de Dios. Amamos, pero nos dejamos amar por Dios. Y después, entonces, esa revelación nos lleva a conocerlo, pues lo conocemos espiritualmente. Y este conocimiento es revelado de una manera gratuita, es decir, no cobra, no pasa nada. Esta revelación viene porque Jesús decidió entregarse en una cruz. Y por eso cada uno tiene un valor. Y el valor que tenemos, la única manera de descubrirlo es el valor de la sangre de Cristo. El precio que el Padre pagó por ti, por tu salvación, fue la muerte de su propio Hijo. Por eso la sangre de Cristo tiene un valor. Tú vales porque tú vales por la sangre de su Hijo amado, Jesucristo. Y tercero, nuestra capacidad humana no nos da este conocimiento de Jesús. Por eso Pablo en la primera carta a los Colosenses, en el capítulo 12, versículo 13, dice: nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es que nos viene a revelar que Jesús es el Señor. Entonces, es conocer, una cosa es conocer de oída y otra cosa es tener una relación viva con Dios. Job, en el libro de Job, después de pasar toda esa penuria, que el Señor él comienza a reclamarle a Dios, y el Señor le responde: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los ríos, los mares, todo? Job se da cuenta y se da cuenta de tal manera que se tira al piso y dice: perdóname, Señor, porque solamente te conocía de oído. ¿Cuánto no estamos en la iglesia y solamente conocemos a Dios de oída, conocemos a Jesús de oída? No hemos tenido una experiencia de ojo abierto y corazón palpitante, y para eso necesitamos la acción del Espíritu Santo. Por eso este conocimiento no se queda en la naturaleza humana de Cristo, venido de la carne, nos dice 1 de Juan 4:2, sino que llega a penetrar la realidad divina que se oculta en Jesús, reconociendo entonces que Él es el Hijo de Dios, es Dios, es decir, es una persona, pero forma parte de esa naturaleza divina. Tercero, este conocimiento es personal y es vital, porque cambia nuestra vida para que Jesús pase a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. No nos quedemos ahí contemplando, ¿verdad? Como aquellos discípulos de Jesús que cuando vivieron a su lado no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y Jesús le había anunciado que iba a subir al cielo. Y cuando lo lleva a las afueras para iniciar ese regreso al Padre, ellos se quedan mirando al cielo, así de una manera como sorprendidos. Y vienen los ángeles y le dicen: varones de Galilea, ¿qué están haciendo? No se queden contemplando. El mismo Jesús que resucitó ya ascendió, y el mismo Jesús vendrá. Entonces, como diciéndonos, no nos quedemos quedando mirando hacia el cielo, contemplemos la realidad, que ese mismo Jesús que ascendió se mueve entre nosotros. Y es una promesa de Él, no la inventé yo, dice: me quedo entre ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Sabe dónde está Jesús? Cada vez que invocamos su nombre, dos o más nos ponemos de acuerdo, Él está ahí presente, en medio de nosotros. Pero si quieres tener más certeza de su presencia, cuando vaya a la Eucaristía, contémplalo. ¿Qué dijo Él? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo estoy aquí en medio de ustedes. Los mayores milagros que he visto en mi vida, las mayores sanaciones que he visto en mi vida, ha sido en las celebraciones eucarísticas. Pero como nosotros vamos con ojos humanos, no podemos creer que ha habido una transustanciación. Es decir, que ese pan y esa sangre se han convertido en la sangre del Cordero que fue inmolado. Está cumpliendo su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces no ocurre ese milagro que usted anda buscando. Jesús nos hace una invitación, dice: vengan los cansados, vengan los que estén agotados. Pero nosotros andamos como buscando en otros lugares. Como no nos responde, como que queremos ver, como igual que cuando oprimimos un botón en la computadora y nos dan una respuesta. Así no es la fe. La fe es la certeza de ver que Él está actuando, a pesar de que sus ojos humanos no ven.
pero Dios se manifiesta a través de signos, señales y prodigios. Y es lo que yo siempre digo y sigo viendo en cada evangelización, en cada lugar donde voy a predicar, que veo que el Señor no se queda con los brazos cruzados, así como hacemos nosotros. El Señor empieza a tocar, a sanar y a liberar. Y veo signos muy físicos, muy físicos. Hay señales internas, ¿verdad? Un corazón que se sana, un perdón que se da. Pero el Señor nunca se queda con eso. El Señor da señales visibles para que los incrédulos se den cuenta que Él está ahí. Él está ahí en medio de cada uno de nosotros. Tu grupo de oración, tu asamblea se tiene que convertir en una presencia, una constancia, en una certeza que Él está actuando. No que estemos ahí mirándonos unos a otros y aplaudiendo y, como dicen por ahí, gozándonos para el Señor. Sí, tenemos que gozarnos en el Señor, pero tenemos que dejar al Señor actuar para que veamos y nos animemos en la fe cada día. Por eso no podemos tener una relación fría con Él, impersonal, como si se tratara de un Dios muerto. Dice el Señor en Oseas 6, quiero conocimiento de Dios, pero no quiero holocausto. Cuando habla de conocimiento, está hablando, quiero revelación, porque yo puedo estudiar la palabra, yo puedo estudiar todo lo que sepa de Jesús, pero si no he tenido una experiencia con Él, entonces no lo conozco. Tenemos que pedirle al Señor que se revele en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Y esa es la labor que nosotros tenemos que hacer como intercesores dentro de su ejército. Clamarle a Dios para que cada día se revele en cada persona que escucha su palabra. Cada vez que estoy en la misa le presto mucha atención cuando se lee el Evangelio. ¿Por qué? Porque es Jesús que está hablando. Y la gente no le pone mucha atención, están distraídos mirando el texto y eso. Pero Jesús está hablando. Y usted no lo creerá. Bueno, ¿qué dice el sacerdote cuando termina la proclamación? Dice, palabra de Dios. Entonces, ¿quién habló? ¿El Señor? Y eso me recuerda un sacerdote que dijo, póngase de pie que el Señor va a hablar. Y todo el mundo andaba buscando, relojeando, a ver. Entonces, ¿por qué puerta entraba Jesús? Y después que terminó, le dijo, el Señor ha hablado. Y todo el mundo se quedó mirando. Dice, y ustedes no dicen, te alabamos, Señor, cuando yo digo palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene inerrancia. ¿Sabe qué quiere decir inerrancia? Es decir, no se pone vieja. No se envejece. Todos los días esa palabra de Dios es como si ahora mismo el Señor no estuviera hablando. Me habla a mí de una manera, te habla a ti de otra manera, pero es el mismo Señor que se está revelando. Por eso dice que no es conocimiento, es revelación. Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13, Pablo dice algo maravilloso. Vamos a ver en la minilla. Yo quiero traer ahí a imagen para que ustedes tomen nota de esto que nos dice San Pablo. Dice San Pablo en Efesios 4, versículo 13, dice, que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y uno dirá, bueno, esto como que no hay una congruencia. Porque si usted se recuerda, Pablo era un perseguidor de los cristianos y lo perseguía, ¿verdad? Y aprobaba la muerte de los cristianos simple y llanamente porque no aceptaban la ley. Sin embargo, Pablo, en ese camino a Damasco, tiene ese encuentro. Cuando va caminando, algunos dicen que iba a caballo, realmente no lo tumbaron de ningún caballo. Esa es una manera de decir que Pablo tuvo un encuentro de ojo abierto y corazón palpitante. Y Pablo iba con órdenes de persecución contra cristianos. Y la voz del Señor le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Y ahí quedó ciego. Y entonces ahí es cuando le da la instrucción de ir donde un tal Ananías que ora por él. Y Pablo recupera la vista. Yo creo que necesitamos muchos Ananías que nos ayuden a abrir nuestros ojos espirituales para encontrar a ese Dios que se mueve al lado de cada uno de nosotros. Ese Dios que está actuando en esa iglesia, en nuestra iglesia. Me da mucha tristeza que voy a veces a la Eucaristía, visito los templos, estoy en un grupo de oración y la gente todavía sigue en la parte emocional y no permite que la acción del Espíritu se revele en su vida aquí en Jesús. Por último, dice en Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 8, dice, juro
que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Pablo, que lo tenía todo, encuentra el tesoro escondido. Ya Jesús lo había dicho. Si un hombre empieza a cavar en su campo y encuentra un tesoro escondido, ¿qué hace? Va y vende todo lo que tiene. ¿Y qué hace? Para recuperarse el tesoro perdido. Te invito en este día de hoy, vende todo lo que tienes. No te estoy hablando de tus cosas materiales. Vende tu orgullo, vende tu duda, vende tu falta de fe, tu prepotencia, tu idolatría, todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, y dale paso a la riqueza mayor, que es el conocimiento revelado de Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. El día que entienda eso, entonces tú estás dispuesto para entrar en el ejército de los intercesores, de orar a tiempo y a destiempo. Y aunque no vea los frutos en su tiempo, el Señor lo va a hacer. Porque Dios es un Dios de eternidad. Para Dios no hay ayer, pasado, mañana o el año que viene. Para Dios es todo eternamente en presente. Y todo lo que tú has pedido, dalo por seguro, porque el Señor lo va a responder, siempre que lo haga en el dulce y terrible, poderoso nombre de Jesús, al cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Te invito a que en este momento, si no conoces a Jesús, pídele que venga a tu corazón, que se revele a través de su Santo Espíritu, para que tú hoy recibas la gracia de tu salvación. Que el Señor te bendiga, te llene de su paz, y recuérdate que Jesús sigue vivo hoy. Así sea. Amén.